Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Belén, vivía una familia muy especial. Esta familia estaba compuesta por Noemí, su esposo y 2 hijos. Noemí era una mujer sabia, amable y muy generosa. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y a pesar de las dificultades que enfrentaba, su fe en Dios nunca flaqueaba. Su esposo y sus hijos la amaban profundamente, pues sabían que ella siempre los cuidaba y les enseñaba lo correcto. Un día, una gran sequía comenzó a azotar la tierra de Belén. El hambre empezó a apoderarse del pueblo y Noemí, junto con su familia, decidió que era hora de mudarse a otro lugar. Así, emprendieron un largo viaje hacia Moab, un lugar donde pensaban que encontrarían comida y mejores oportunidades. En Moab, la familia de Noemí vivió durante muchos años. Allí, los hijos de Noemí crecieron y se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de estas mujeres se llamaba Ruth. Ruth era joven, hermosa y muy amable. Pero lo más importante era que tenía un corazón lleno de bondad y amor por su familia. Vivir en Moab era muy difícil para Ruth, ya que estaba lejos de su gente, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar a Noemí y a cuidar de ella con todo su corazón. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia de Noemí. Después de algunos años, el esposo de Noemí murió. Noemí quedó muy triste, pues no solo había perdido a su esposo, sino que también sentía que la vida ya no tendría el mismo sentido. Pero, a pesar de todo, Noemí no perdió la fe en Dios. Ella sabía que Él siempre estaba a su lado y que, aunque las cosas parecían oscuras, Él tenía un propósito para su vida. Poco tiempo después, los 2 hijos de Noemí también murieron. Ahora, Noemí estaba completamente sola en un país extraño. Ya no tenía a su esposo ni a sus hijos, y lo más doloroso de todo, estaba a punto de quedarse sola en un lugar donde no tenía familia. A pesar de la tristeza, Noemí no se dio por vencida. Decidió regresar a su tierra natal, Belén, porque sabía que allí encontraría consuelo y apoyo. Antes de partir, Noemí habló con sus 2 nueras. Les dijo que las amaba mucho, pero que ya no podía hacer nada por ellas. Les pidió que regresaran a la casa de sus padres, porque sabía que lo mejor para ellas era encontrar una nueva vida en Moab. Les agradeció por haberse quedado a su lado durante todo este tiempo, pero sabía que su camino era diferente al de ellas. Orfa, la otra nuera de Noemí, decidió regresar a su casa. Aunque le dolía dejar a Noemí, pensó que lo mejor era empezar una nueva vida. Pero Ruth no estaba dispuesta a dejar a su suegra sola. Ruth amaba a Noemí como si fuera su propia madre y no podía imaginar la vida sin ella. Entonces Ruth le dijo a Noemí: «No quiero irme. Yo te acompañaré a donde tú vayas y tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. No me voy a separar de ti». Ruth le mostró su fidelidad y su amor incondicional. Al decir estas palabras, Ruth hizo una de las decisiones más valientes de su vida. Ella no sabía lo que les esperaba en Belén, no conocía el futuro, ni sabía si encontrarían un hogar allí. Pero su fe en Dios era más grande que cualquier temor. Ella decidió seguir a Noemí, confiar en Dios y hacer todo lo posible por ayudarla en su viaje hacia la ciudad de Belén. Noemí, al escuchar estas palabras, se sintió conmovida y agradecida por el amor de Ruth. Aunque sabía que el camino sería largo y difícil, también sabía que no estaría sola, porque Ruth estaría a su lado ayudándola a enfrentar todo lo que viniera. Así que juntas, Noemí y Ruth comenzaron su viaje de regreso a Belén. Aunque el camino era incierto, ambas mujeres tenían algo en común: una fe inquebrantable en Dios y la esperanza de que, aunque las cosas parecieran difíciles, Él las guiaría y las protegería. Ruth y Noemí caminaron juntas durante varios días, atravesando montañas y valles. Aunque el viaje era largo y cansado, ambas mujeres no se dieron por vencidas. Noemí estaba agradecida por tener a Ruth a su lado, y Ruth, por su parte, sentía una profunda admiración y amor por su suegra. Sabía que, sin importar lo que sucediera, juntas superarían cualquier obstáculo. Mientras caminaban, Noemí recordaba los tiempos pasados en Belén, cuando su familia era feliz y todo parecía ir bien. Ahora,
Al regresar a su tierra natal, se sentía llena de nostalgia, pero también de esperanza. Sabía que Dios tenía un plan para ella, aunque no siempre entendiera las razones por las que había tenido que pasar por tanto dolor. Finalmente, después de varios días de caminar, llegaron a Belén. La ciudad estaba llena de gente y las calles estaban llenas de bullicio. Al llegar, la noticia de que Noemí había regresado rápidamente se esparció por toda la ciudad. Muchas personas la conocían, pues Noemí había sido una mujer amable y generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Sin embargo, al ver a Noemí, las personas no podían creer lo que veían. Ella se veía diferente. Había pasado por mucho dolor y sufrimiento, y aunque su rostro aún reflejaba la bondad que siempre había tenido, se veía triste y cansada. Algunas personas se acercaron a ella y le dijeron: «Noemí, ¿es realmente tú? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha pasado?». Pero Noemí les respondió con un corazón triste: «No me llamen Noemí, que significa dulce. Ahora mi nombre es Mara, que significa amarga, porque el Señor ha llenado mi vida de amargura. Fui rica, pero el Señor me ha quitado todo. He perdido a mi esposo, a mis hijos, y ahora regreso a esta tierra sin nada». Las palabras de Noemí reflejaban su dolor profundo, pero a pesar de su tristeza, seguía confiando en que Dios tenía un propósito para su vida. Ella no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que Él estaba con ella. Ruth, al ver la tristeza de Noemí, decidió que tenía que hacer algo para ayudar. Como aún era joven y no tenía nada que perder, decidió salir al campo para recoger algo de comida para ellas. En aquellos tiempos, los agricultores dejaban caer algunos granos de cosecha al recoger el trigo, y las personas necesitadas podían recoger estos granos caídos para alimentarse. Esta práctica se conocía como recolectar espigas, y era una forma de ayudar a los más pobres. Ruth fue a un campo cerca de Belén, donde comenzó a recoger las espigas que caían de la cosecha. Mientras trabajaba, no sabía que ese campo pertenecía a un hombre llamado Boaz, quien era pariente cercano de Noemí. Boaz, que era un hombre justo y amable, estaba observando el trabajo de Ruth desde lejos. Se dio cuenta de que ella no era de la ciudad, y al enterarse de que era la nuera de Noemí, se sintió conmovido por su historia de fidelidad y amor hacia su suegra. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: «Te he visto trabajar en mi campo y quiero que sepas que estás bajo mi protección. No tienes que tener miedo de los demás trabajadores, porque yo te he dado permiso para trabajar aquí. También quiero que recojas más espigas, así tendrás suficiente comida para ti y para Noemí. Estoy agradecido por tu bondad hacia ella». Ruth, sorprendida y agradecida, le preguntó: «¿Por qué eres tan amable conmigo? Soy una extranjera en esta tierra y no tengo ningún derecho a pedirte ayuda». Boaz respondió: «Sé todo lo que has hecho por Noemí. Has dejado a tu familia, tu país y todo lo que conocías para estar con ella y cuidarla. Esa es una gran muestra de amor, y Dios bendice a las personas que son tan generosas y fieles». Ruth no podía creer la amabilidad de Boaz. Ella se inclinó ante él y le agradeció sinceramente. Sabía que, gracias a la bondad de Boaz, Noemí y ella podrían sobrevivir y vivir con más esperanza. A medida que Ruth recogía más espigas, se dio cuenta de que Boaz no solo era generoso, sino que también era un hombre muy sabio y respetado en la ciudad. Cuando Ruth regresó a la casa de Noemí con una gran cantidad de espigas y comida, Noemí se sorprendió mucho al ver todo lo que había recogido. «Ruth, ¿de dónde conseguiste toda esta comida?», le preguntó Noemí. Ruth le contó lo que había sucedido en el campo de Boaz y cómo él la había ayudado. Noemí se alegró mucho y le dijo: «Alabado sea el Señor. Boaz es un hombre justo y él es nuestro pariente cercano. Él tiene el derecho de ayudarnos. Ruth, es el momento de que hagamos algo más. Debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado». Noemí sabía que Boaz no solo era un hombre generoso, sino también alguien que podía ayudarles a salir de la difícil situación en la que se encontraban. Al escuchar la historia de Ruth, Noemí comenzó a pensar en un plan para que Ruth pudiera acercarse más a Boaz, sabiendo que él podría ser el hombre que las ayudaría en su tiempo de necesidad. Ruth y Noemí se sentaron juntas en la casa
mientras la joven contaba los detalles de su encuentro con Boaz. Noemí, al escuchar con atención, vio una oportunidad que podría cambiar la vida de ambas. Sabía que Boaz era un pariente cercano, lo que significaba que, de acuerdo con la tradición, él tenía el derecho de ayudar a la familia de Noemí en este momento de necesidad. Noemí se sintió llena de esperanza. A pesar de todo el dolor que había sufrido, sabía que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, y esa oportunidad que había surgido con Boaz no era casualidad. Ella pensó cuidadosamente en lo que debía hacer. Noemí sabía que Boaz era un hombre generoso y de buen corazón, pero también sabía que las tradiciones de su pueblo debían cumplirse. Así que comenzó a idear un plan para que Ruth pudiera acercarse a Boaz de una manera especial, mostrando su intención de formar una familia y, tal vez, restaurar la vida que una vez había tenido. Le explicó a Ruth con suavidad: «Ruth, Boaz es nuestro pariente cercano, y es él quien tiene el derecho de ayudarnos. Hay algo importante que quiero que hagas, y confío en que lo harás con mucha sabiduría y respeto». Ruth, curiosa y dispuesta, escuchó atentamente las instrucciones de Noemí. «No debes ir ahora mismo al campo. Mañana, cuando Boaz termine de trabajar y se acueste para descansar, quiero que te acerques a él en silencio. No te preocupes por los demás, solo dirígete hacia él. Cúbrete los pies con tu manto y espera. Cuando Boaz se despierte, él sabrá lo que debe hacer». Ruth, un poco sorprendida por el plan, preguntó: «¿Estás segura, Noemí? ¿Es esto lo que debo hacer?». Noemí la miró con ternura y respondió: «Sí, Ruth, es el momento de confiar en Dios y en la bondad de Boaz. Pero recuerda, debes hacerlo con mucho respeto y cuidado. Cuando él vea tu disposición a seguir lo que nuestra tradición manda, sabrá lo que tiene que hacer». Ruth se sintió un poco nerviosa, pero confiaba en Noemí y sabía que, aunque este fuera un momento de incertidumbre, su fe en Dios la guiaría. Así que al día siguiente, después de que Boaz terminó su trabajo en el campo y se fue a descansar, Ruth hizo lo que Noemí le había indicado. Se acercó con sigilo, y cuando vio a Boaz dormido, se acercó a él, le cubrió los pies con su manto y esperó pacientemente. Boaz, mientras dormía, sintió un leve movimiento a sus pies. Al despertar, se sorprendió al ver a una joven acostada cerca de él, y cuando la vio, reconoció a Ruth. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero se dio cuenta de inmediato que algo importante estaba sucediendo. «¿Quién eres?», preguntó Boaz, algo confundido pero atento. Ruth le respondió con humildad: «Soy Ruth, tu sierva. He venido a pedirte que seas nuestro Redentor, que tomes el lugar de mi difunto esposo y nos ayudes a salir de esta situación. Como pariente cercano, es tu derecho ayudar a nuestra familia, y yo estoy dispuesta a seguir todo lo que sea necesario». Boaz se sintió profundamente conmovido por la actitud de Ruth. Ella no solo había demostrado ser fiel a Noemí, sino también valiente al seguir la tradición de su pueblo. Además, sabía que ella era una mujer de carácter y de fe, alguien digna de respeto. «Bendita seas, Ruth», dijo Boaz. «Has mostrado más bondad ahora que antes. No has ido detrás de los jóvenes, ni de los ricos, ni de los pobres. Has venido a buscar ayuda de la manera correcta. No temas, haré todo lo que pides, pero hay algo importante que debes saber. Hay un pariente más cercano que yo, y él tiene primero el derecho de ser el Redentor. Si él no acepta, yo lo haré, pero por ahora ve en paz, y mañana te lo diré». Ruth, al escuchar estas palabras, se sintió aliviada. Sabía que Boaz era un hombre justo, y que, si no podía casarse con ella, al menos su familia sería cuidada. Agradeció a Boaz por su amabilidad y respetó su deseo de asegurarse de que todo se hiciera de acuerdo con las costumbres. Esa noche, Ruth regresó a casa de Noemí con el corazón lleno de esperanza. Cuando Noemí la vio llegar, le preguntó con ansias: «¿Qué sucedió, Ruth? ¿Cómo te fue?». Ruth le contó todo lo que había pasado. Le explicó cómo Boaz había sido amable y le había prometido ayudarla, pero también le había dicho que debía esperar por el pariente más cercano. «Bueno, Ruth, confía en que Dios está trabajando en nuestro favor.
Boaz es un hombre de honor y si no puede hacerlo, él se asegurará de que el otro pariente lo haga. Pero ahora debemos esperar con paciencia. Dios tiene el control, le dijo Noemí con una sonrisa llena de fe. Ruth, tranquila y confiada en lo que Dios haría, descansó esa noche con la certeza de que todo iría bien. Al día siguiente, después de que Ruth regresó a casa de Noemí, ambas se quedaron esperando con ansias las noticias de Boaz. Noemí confiaba plenamente en que Boaz, siendo un hombre justo, cumpliría con su palabra. Ruth también sentía paz en su corazón, sabiendo que todo lo que había hecho estaba en manos de Dios. Ruth no entendía completamente cómo se resolvería todo, pero estaba segura de que de alguna manera todo saldría bien. Dios había guiado sus pasos hasta ese momento y no la abandonaría. Noemí, por su parte, sabía que las decisiones de Boaz marcarían el futuro de su familia, pero confiaba en que él sería fiel a las tradiciones y a lo que Dios pedía. En la mañana, Boaz se dirigió hacia la puerta de la ciudad, donde se encontraba la plaza donde los líderes y ancianos de la ciudad se reunían. Allí, Boaz planeaba hablar con el pariente más cercano para resolver lo que sucedería con Ruth y Noemí. Este pariente tenía primero el derecho de redimir a Ruth y la propiedad de Noemí, pero Boaz quería asegurarse de que todo se hiciera conforme a la ley. Boaz encontró al pariente cercano en la plaza. Era un hombre de la familia de Elimelec, el esposo de Noemí, y tenía el derecho de actuar como redentor. Boaz, con mucho respeto, lo llamó y le pidió que se sentara a su lado. Llamó a 10 ancianos de la ciudad para que fueran testigos de lo que iba a suceder. Todo debía hacerse de manera pública y transparente, para que nadie pudiera dudar de la justicia de lo que se resolviera. «Amigo mío, tienes el derecho de redimir a la familia de Elimelec», comenzó Boaz. «Noemí ha regresado a Belén y quiere vender la propiedad que pertenecía a su esposo. Tú eres el primero que tiene el derecho de comprarla y redimirla. Si decides hacerlo, tendrás que tomarla como tuya. Pero además, hay algo más que debes saber. La nuera de Noemí, Ruth, la moabita, quiere que tú la redimas y te cases con ella, para preservar el nombre de su difunto esposo». El pariente cercano, al escuchar las palabras de Boaz, pensó por un momento. Al principio parecía dispuesto a aceptar la oferta, pero cuando escuchó que debía casarse con Ruth para asegurar que la familia de Elimelec continuara, se preocupó. La situación era complicada, pues casarse con Ruth significaba que tendría que compartir la herencia con los hijos que Ruth pudiera tener, y no estaba seguro de querer hacerlo. «¿Lo harías tú, entonces?», preguntó el pariente cercano. «Yo no puedo cumplir con esta obligación, porque no quiero comprometer mi herencia. Si lo hago, perdería parte de lo que ya tengo». Boaz, al escuchar estas palabras, comprendió que el pariente cercano no podía hacerse cargo de la responsabilidad. Era un hombre justo, pero no estaba dispuesto a tomar el reto de redimir a Ruth. «Entonces, como tú no deseas hacerlo, yo tomaré el lugar que te corresponde», respondió Boaz con una sonrisa. «Haré lo que es correcto. Tomaré a Ruth como mi esposa para preservar el nombre de Elimelec y para cuidar de Noemí». Ante esta decisión, los ancianos y el pariente cercano aceptaron lo que Boaz había dicho, y la justicia se cumplió. El pariente cercano renunció formalmente a su derecho de redimir, y Boaz quedó libre para casarse con Ruth. Boaz, al ver que todo había quedado resuelto, se dirigió a la casa de Ruth con alegría en su corazón. Sabía que había hecho lo correcto, pero lo más importante era que Ruth sería protegida, y su familia sería restaurada. Dios había usado este momento para cambiar su vida, y la vida de Noemí y Ruth también. Cuando Ruth supo que Boaz había cumplido su promesa y que él se casaría con ella, su corazón se llenó de felicidad. No podía creer que todo había salido tan bien. Dios había sido fiel, y ella había confiado en él en todo momento. Ruth y Noemí no estarían solas. Juntas comenzarían una nueva vida, con el amor de Boaz y la bendición de Dios. Esa misma tarde, Boaz fue a la casa de Ruth y le propuso matrimonio. «Ruth, me comprometo a ser tu redentor. Te tomaré como mi esposa y juntos formaremos una familia. Dios ha guiado nuestros pasos hasta este momento
y confío en que Él nos bendecirá con una vida llena de amor y alegría. Ruth, con los ojos llenos de emoción, aceptó la propuesta de Boaz. Sabía que este era un nuevo comienzo para ellas. No solo tendría un esposo amoroso, sino que Noemí también tendría un hogar y una familia que la cuidaría. Ruth y Boaz comenzaron su nueva vida juntos con gran alegría y gratitud a Dios. El matrimonio entre ellos no solo fue un acto de redención, sino también una muestra del amor y la fidelidad que Ruth había mostrado a lo largo de toda su vida. Aunque había dejado atrás su tierra, su familia y su cultura, su fe en Dios nunca flaqueó. Ahora se encontraba rodeada por una nueva familia que la amaba y cuidaba de ella. Poco tiempo después, Ruth y Boaz tuvieron un hijo al que llamaron Obed. La llegada de Obed fue motivo de gran celebración. Noemí, la suegra de Ruth, que había perdido tanto, experimentó un gozo inmenso al ver a su nieto en sus brazos. Obed no solo representaba un nuevo comienzo para la familia de Noemí, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Noemí vio a su nieto, sus ojos brillaron de emoción. Se dio cuenta de que, a pesar de las pruebas y el dolor que había enfrentado, Dios había sido fiel. Él le había dado un futuro, una nueva esperanza y una familia que la cuidaría y amaría. El hijo de Ruth no solo era el nieto de Noemí, sino también el símbolo de la restauración de la familia de Elimelec. El pueblo de Belén, al enterarse del nacimiento de Obed, se unió a la celebración. Ellos sabían que este niño era el resultado de la fidelidad de Ruth y la justicia de Boaz. Muchos de los ancianos de la ciudad hablaron con admiración sobre cómo Ruth, una mujer extranjera, había demostrado una fe tan grande y un corazón tan lleno de amor y dedicación. «Bendita sea Ruth la Moabita», decían. «Ella ha sido más fiel que muchas mujeres que han nacido aquí, y ahora su familia será bendecida por Dios». Noemí, al mirar a su nieto, tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Recordó los días oscuros en los que pensó que todo estaba perdido y cómo, a través de la bondad de Ruth y Boaz, Dios le había devuelto la esperanza. Sabía que Obed sería un instrumento de bendición, no solo para su familia, sino para todo Israel. Obed creció rodeado de amor y cuidado. Cuando llegó a la edad adulta, se convirtió en el padre de Isaí, quien más tarde sería el padre de David, el gran rey de Israel. De este modo, la familia de Ruth no solo fue restaurada, sino que también dio paso a una línea real que sería conocida por toda la historia de Israel. La historia de Ruth es un testimonio de cómo Dios utiliza a las personas que le son fieles, incluso cuando todo parece ir mal. Ruth no solo fue una mujer fiel, sino también una mujer valiente. A través de su amor por Noemí y su fe en Dios, se convirtió en parte de la historia de la salvación de Israel.